A ver, pensemos en esto. ¿Y si existiera una especie de manual para la vida? Uno escrito hace miles de años, pero que de alguna manera se sintiera como si hablara de nuestro mundo de hoy. Bueno, pues eso es justo lo que vamos a explorar, el libro de los Proverbios. Y créanme, es mucho más que una simple colección de frases bonitas. Es una auténtica guía de sabiduría práctica que, increíblemente, ha sobrevivido al paso del tiempo. Para entenderlo a fondo, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a aclarar qué es exactamente la sabiduría en este contexto bíblico. Luego, nos vamos de viaje al pasado para conocer a sus autores. Después, vamos a desmenuzar el arte que hay detrás de cada proverbio, para luego encontrar el mensaje que une a todo el libro. Y al final, veremos por qué sigue siendo tan relevante. ¿Listos? Pues vamos a darle. Ok, empecemos por el principio. Para realmente captar la esencia de Proverbios, lo primero que hay que entender es que no es un libro como cualquier otro. Pertenece a una categoría literaria muy especial. Se le conoce como literatura de sabiduría. Aquí también encontramos libros como Job o Eclesiastés, y su propósito no es tanto contarnos la historia de un pueblo, sino más bien reflexionar sobre la experiencia humana. Buscan responder a las grandes preguntas: ¿cómo se vive bien? ¿Cómo funciona el mundo? Se trata de un conocimiento que nos sirve tanto para el día a día como para entender nuestro lugar en el universo. Y aquí hay una diferencia clave que lo cambia todo. A diferencia de la sabiduría griega, que era mucho más filosófica, más de ideas abstractas, la sabiduría hebrea es súper práctica. Nace de la experiencia, del lodo de la vida real y se apoya en la idea de una relación con un Dios personal. O sea, no es teoría de escritorio, es sabiduría para la calle. Muy bien, ya pasamos del qué al quién y al cuándo. Ahora, la pregunta es, ¿quién escribió realmente este libro? ¿Y en qué momento de la historia se cocinó todo esto? Aunque casi siempre lo asociamos con el rey Salomón, la verdad es que él no fue el único. Proverbios es más como una biblioteca de sabiduría, una obra colectiva. Sí, Salomón es la figura principal, pero el libro es una recopilación que incluye las enseñanzas de otros sabios e incluso fue editado siglos después. Es como el grandes éxitos de las mentes más brillantes de su tiempo. Y miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. El libro no se escribió de la noche a la mañana. La mayor parte nació en la época de Salomón, claro, pero fue un proyecto que se extendió por siglos. Fue finalmente compilado y editado unos 200 años después, en los tiempos del rey Ezequías. Es sabiduría que se fue acumulando capa sobre capa. Ya vimos qué es y quiénes lo escribieron. Ahora vamos a la parte más fascinante, el cómo lo dice. Porque el estilo literario de Proverbios, su arte, es la clave de su poder y de por qué lo seguimos recordando hoy. Fíjense en este ejemplo. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En lugar de decir algo aburrido como el autocontrol es importante, te pinta una imagen potentísima. Una ciudad sin muros es vulnerable, está totalmente expuesta. Esa imagen se te queda grabada en la mente. Y ese es el genio de un proverbio. Otra de sus herramientas favoritas es el contraste, casi siempre usando la palabra pero o más. La mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Es brillante por lo simple que es. Te presenta dos caminos, dos opciones, dos destinos completamente opuestos. Te obliga a tomar una decisión mostrándote las consecuencias de forma súper directa. No hay pierde. Y esta comparación es fascinante porque revela el corazón del libro. Un proverbio egipcio, por ejemplo, te da un buen consejo de negocios. Sé honesto. Pero el proverbio de Salomón va mucho más allá. No dice no robes porque te puede ir mal. Dice que la deshonestidad es una abominación a Jehová. La ética aquí no se basa en lo que conviene, sino en reflejar el carácter de Dios. Y esa diferencia, bueno, lo cambia todo. Y justo eso nos lleva directamente al núcleo, al propósito fundamental de toda esta colección. ¿Cuál es ese mensaje que une cada consejo, cada advertencia, cada poema? Es que el libro mismo te lo dice. Se presenta a sí mismo desde el inicio. Dice que está aquí para que entendamos la sabiduría, para que pensemos con prudencia, para recibir buenos consejos y para darles herramientas a los que empiezan en la vida. En resumen, es un manual de instrucciones sobre cómo vivir una buena vida. Y aquí está, la idea central, la base sobre la que se construye todo el edificio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ojo, no se trata de tenerle miedo a Dios, para nada. Es más un profundo respeto, una reverencia, un saber quién es quién. Esta frase es la llave maestra.
La verdadera sabiduría no nace solo de la inteligencia, sino de reconocer nuestro lugar en el orden de las cosas. Todo lo demás parte de aquí. Entonces, si nos quedamos con algo, que sea esto. Proverbios es una guía para el caminar de todos los días. No le interesan tanto las grandes teorías teológicas, sino la ética personal en los detalles más pequeños. Cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos. Le importa la vida real, la vida cotidiana. Y para terminar, veamos qué pasó con toda esta sabiduría. ¿Se quedó en el pasado, archivada en un estante? Para nada. Vamos a ver cómo sus ideas viajaron a través del tiempo y por qué, de alguna forma, nos siguen hablando hoy. El impacto de Proverbios fue tremendo. Los escritores del Nuevo Testamento bebieron directamente de esta fuente. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, aconseja en Romanos sobre cómo tratar a los enemigos, ¿saben qué está haciendo? Está citando directamente un proverbio de Salomón. Esta sabiduría se convirtió en un pilar fundamental para la iglesia primitiva. De hecho, la conexión es tan fuerte que a la epístola de Santiago a menudo se le llama los proverbios del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Pues porque tiene ese mismo enfoque intenso en la conducta práctica, en una fe que no se queda en palabras, sino que se demuestra con hechos en la vida diaria. Y esta idea de la sabiduría práctica llega a su punto más alto en la teología cristiana. Esa sabiduría que en Proverbios a veces se describe casi como una persona, la tradición cristiana la ve cumplida perfectamente en la figura de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, es en él donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, al cerrar este recorrido, nos queda una pregunta flotando en el aire. Proverbios se enfoca en la sabiduría práctica, en consejos para la vida real. De toda esta sabiduría milenaria, ¿cuál es ese consejo, esa pequeña joya que resuena con más fuerza en nuestro complejo mundo moderno? La respuesta, quizás, dice tanto de los proverbios como de nosotros mismos.